nacional por la provincia de Buenos Aires. Gran compañera, Marita Velázquez. Responsabilidades. Compañeros, compañeras, ustedes ya me conocen. Para los que no, estuve escuchando atentamente esta mesa. Yo soy de Lomas de Zamora, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ese conurbano que sufre con estos gobiernos que dicen ir por la casta y van por el pueblo. Soy militante y el emergente de la crisis del 2001. Yo escuchaba atentamente acá al compañero cuando hablaba de la situación política que nos tocó desde ya atravesar. Estas internas que hoy escuchamos, nosotros éramos militantes y las escuchábamos también en ese tiempo. Recordábamos la interna Menem Cafiero y las consecuencias y la campaña de Dualde a presidente, y cómo esas internas se llevaban un proyecto y cómo luego venía la alianza que supo canalizar esas discusiones de los dirigentes y llegar a ser gobierno. En mi distrito les cuento que voy a tratar de ser rápida porque la Cámara de Diputados me está enseñando que tengo 5 minutos. Yo que estoy acostumbrada a hablar mucho más, imagínense. Así que voy a tratar de abreviar y decirlo en 5 minutos, más o menos todo lo que venimos trabajando. Esa interna nos llevó a una discusión profunda y recuerdo muy bien en mi distrito cuando se charlaba estos temas, como hoy lo estamos haciendo acá. Necesitaban los emergentes de los territorios para que nuestro pueblo, nuestros vecinos se vuelvan a identificar con aquellos representantes. Y ahí, en ese pelotón, surgió mi candidatura, la primera candidatura a concejal en el distrito. Atravesé todo ese proceso y sé que muchos de los compañeros que están en esta mesa fueron gestores, quizás anónimamente, de que podamos volver a recuperar el gobierno, desde lo económico y desde lo político. Y digo esto porque por allá en esa transición estuvo Dualde, que fue muy difícil, se cambiaban 5 presidentes en la nación, nosotros cambiábamos 5 intendentes, no es un tema menor. Y se recuperó algo que es fundamental, el proyecto económico. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los que hoy están en el gobierno son los mismos que en ese momento también estaban en el gobierno de la Alianza, y son los mismos, compañeros, que nos dejaron un país destruido cuando se iban en helicóptero. Y en poco tiempo vino un hombre como Néstor Kirchner, que heredó, compañeros y compañeras, el trabajo de ese gobierno de transición, y acá puede dar fe Guillermo Moreno, de ese proyecto económico, que la primera medida que tomó fue pagar la deuda externa. Y digo esto porque cada vez que vienen estos muchachos, por errores nuestros, por descreimiento, porque se acostumbran muchos a ser tan oficialistas que se olvidan de escuchar al pueblo, porque la verdad está en el pueblo. Estos muchachos vienen y la primera medida que toman y dicen que la culpa es del peronismo es endeudarnos con el FMI. Y nosotros, en 2 años, hubo un hombre como Néstor Kirchner que lo que hizo al revés fue desendeudarnos, devolvernos la soberanía política y la independencia económica que necesitaba este país. Si me remito, ustedes saben, el desarrollo de la década ganada y el rol que cada compañero tuvo en esa etapa, tendría que recordar del compañero Pichetto, la defensa de ese voto negativo y positivo del campo. Pero creo que hay algo que es lo que tenemos que hacer nosotros y es nuestro rol y el de ustedes. Nosotros tenemos que ser los predicadores de ese proyecto.
En esa década ganada se hizo muchísimo. En mi distrito se hicieron las obras que jamás se habían hecho. Y les digo porque a los 7 días le fuimos a hacer un piquete a Néstor, cuando había asumido, porque nuestros barrios se inundaban. Y yo era concejal oficialista en mi distrito, sin embargo estaba con mis vecinos haciendo el piquete, encadenada con ellos y reclamando por las obras que nos faltaban. Y cuando me atendió me miraba como diciendo, esta está loca, Diana, escúchame, es tu gobierno, es lo que ustedes... Le digo, sí, pero ¿sabés qué pasa? Es mi pueblo, el que yo decidí representar, el que se inunda, el que tiene que volver a sus casas con 1,20 m de agua. Esto tiene que ver con lo que decía antes. No tenemos que tener temor, compañeros y compañeras, de decirle a nuestros dirigentes lo que le está pasando al pueblo. No tenemos que tener temor, porque es lo que hoy me permite a mí estar sentada en esta mesa. Y lo que me permitió ocupar distintos cargos. Dicho esto, les quiero contar que lo primero que hizo Néstor, el intendente ni les cuento, primero me quería matar porque Rosy, un gran abrazo, luego entendió, escuchó y entendió que era necesario generar y hacer esas políticas que era una deuda que el peronismo tenía con el pueblo y que nos había llevado ya a la derrota en su momento del 99. Así que logramos que se puedan hacer esas obras en las barriadas populares. Obras que no se veían para las elecciones, porque son subterráneas, no son los asfaltos, las inauguraciones de escuelas, de hospitales, sino obras subterráneas. Y eso lo hace un gobierno que piensa en su pueblo y un gobierno peronista. Néstor me dijo simplemente, bueno, piba, vení acá a trabajar, ponete con un equipo en el Ministerio de Obras Públicas y hagan lo que hay que hacer. Y así lo hicimos. Hoy yo celebro cuando camino las calles de mis barriadas en Lomas, que cuando llueve el pueblo de Lomas no está asustado, porque se van a volver a inundar sus hogares o van a tener que subir las garrafas y los colchones arriba para que no se les mojen y los pibes no corran riesgo. Yo creo que el peronismo hizo mucho, muchísimo. Quizá faltó transmitir todo eso que se hizo. Nos acostumbramos a realizar tantas cosas que no contamos, como en estos lugares, todas las obras que reivindicaron. Y después me llamó, me acuerdo, para decirme, bueno, ya está, mañana voy a estatizar Aguas Argentinas, porque era Aguas Argentinas en ese entonces. Así que presentaba el primer proyecto en el Consejo Deliberante, porque a partir de ahora va a ser ANSA. Y así se hicieron las cooperativas, las primeras cooperativas de trabajo. Y en mi distrito, donde se decía que era imposible realizar las obras de agua en los asentamientos, porque no tenían escritura, se realizaron todas las obras, porque él me decía, pasá los caños hasta por abajo de las cocinas o de las camas, pero no puede haber un solo hogar que no tenga agua potable. ¿Saben por qué? Porque además es un derecho. Y tienen que tener agua potable. El programa Agua Más Trabajo, todo lo demás que muchos conocemos. Así que lo que quiero decirles cuando comparamos eso con el gobierno de hoy, que no es nuevo, lo que les diga y todos tenemos conocimiento y algunos hicieron alusión a eso, es este gobierno tenemos en claro que vino a atacar el trabajo y la producción nacional. Y ahí tenemos un hombre de esa década ganada que trabajó en forma silenciosa por todos los argentinos hasta que surgió la 125, que es nuestro compañero Guillermo Moreno. Tenemos algo que él nos decía y nos convocaba, pero ya hace un par de años, cuando asumía este loco que tenemos hoy de presidente o este personaje, no quiero me cuesta definirlo como el rol que cumple, y con su nombre nos decía y nos llamaba a pensar cómo las medidas de gobierno
iban a atacar o a perjudicar la producción, el trabajo, pero en forma conjunta, sobre todo el trabajo y el capital. Algo inédito de creer en nuestra historia, pero lo hizo. Lo hizo y lo sigue haciendo. El cierre de FATE, el ataque a Loar, el cierre de 22.000 empresas en el país y sobre todo el ataque sistemático al núcleo familiar. Porque cuando esas familias van quedando sin empleo y sin salario, lleva a dos situaciones. La primera, la desesperación de no poder enfrentar las cuestiones económicas, y la segunda, en muchos casos, a tener 2 o 3 empleos para poder llegar a fin de mes y poder sostener lo mínimo indispensable. Eso es lo que le está pasando hoy al pueblo argentino, a muchos hogares. Y nombré lo de FATE porque es lo que lo puso en la escena, si ustedes tienen idea de lo que pasó la semana pasada, fue lo que lo puso en escena en los medios nacionales, algo que no pudieron tapar. Pero esto ya viene sucediendo. Y ahí lo que nos pasa es cómo se desvirtúan los hogares, por eso digo, atacan el núcleo familiar, intencionalmente, cómo nuestros pibes empiezan a quedar expuestos ante esta situación, porque tienen que quedar cuidando a sus hermanos, cuidando a sus hogares, o porque quedan expuestos también ante todo lo que sabemos que sucede en la calle. Yo creo que ahí entra nuestro rol, el de las mujeres. Y en esto Pimpi sabe bastante, la Pimpi, de lo que estoy diciendo. Porque nos vienen a hablar de modernización laboral, reforma laboral o como la quieran definir, y las mujeres siguen quedando afuera. Todas esas mujeres que trabajan en sus hogares siguen quedando fuera de este sistema, no han sido tenidas en cuenta y además en un estado de precarización. Así que, compañeras, para ir redondeando, decirles que tenemos que tomar esas banderas, tenemos que ser las predicadoras de que hubo un proyecto que nos dio dignidad después de Perón y Eva, que fue la década ganada, que hoy tenemos un plan de gobierno elaborado por los compañeros y compañeras de todo el país, un plan de gobierno peronista que está dispuesto a ponerse en una mesa para ser trabajado con todos los sectores del movimiento, de manera tal que cuando hablemos de un proyecto, hablemos claro de cómo todos los sectores están incluidos dentro de ese proyecto político. Y acá, si no me equivoco, el compañero Pichetto se ha reunido con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, y hago mención a esto porque me parece que tiene que ver con lo que les vengo diciendo y lo que he escuchado de cada uno de ustedes. Necesitamos el diálogo, necesitamos la unidad nacional de todos nuestros dirigentes. Compañeros y compañeras, en las bases, los militantes están esperando ese gesto. Hemos atravesado etapas difíciles acá con el compañero Gustavo Menéndez cuando nos conocimos, recorriendo la provincia de Buenos Aires en esa etapa de Vidal. Así que imagínense, hoy le decía al gringo, le digo, en los momentos más difíciles, ahí es donde nos encontramos los compañeros y las compañeras para ponerle el cuerpo y el alma. Estos son esos momentos. Estos muchachos vienen por todo y por todos. No especulan nada. Es una batería de temas lo que nos van poniendo en la Cámara de Diputados. Y no es casualidad, es intencional. Así que, compañeros, tenemos que salir de acá con un mensaje muy claro. Queremos una patria justa, libre y soberana para todos los argentinos. ¡Bravo!